Ahí va. Perfecto. Bueno, perfecto. Bueno, vamos a dar inicio al taller de ayudantías. En primer lugar, hola a todos, todas y todes. Eh, Gracias por sumarse. Quería comentarles que este encuentro surge de la necesidad que articulamos, que vemos entre estudiantes y graduados de proporcionar herramientas extraacadémicas para fortalecer nuestras respectivas trayectorias académicas. Eh, este es un aspecto fundamental que lo venimos percibiendo hace mucho tiempo, bueno, acá con Julio, que está presente, y con graduados de la carrera, que vemos la necesidad de construir políticas de permanencia de egreso y de cargar de información los espacios universitarios que no la tenemos a lo largo de la carrera de manera palpable, como es el caso de cómo presentarnos a una ayudantía. Muchos de nosotros a lo largo de la cursada vemos cómo se ofertan las ayudantías, entendemos que nos tenemos que presentar a concursarlas, pero a veces no disponemos de las herramientas, es la primera vez que lo hacemos, no sabemos cómo se presenta un currículum, no sabemos que es importante, por ejemplo, tener antecedentes del tipo adscripciones. Entonces, la idea del taller es que subsane un poco esta cuestión. Como saben, la semana que viene cierra el periodo inscripciones a las 10 ayudantías que impulsamos desde el Departamento de Filosofía. Entonces no nos pareció mejor idea, desde H por EP Filo y Humanidades por el Proyecto, que garantizar este taller, que este taller es el comienzo de un trabajo articulado que bueno, ayuda a fortalecer la permanencia de egreso. No lo voy a hacer mucho más largo, quería presentar un poco a los profesores que van a dar el taller, que bueno, es la doctora Paula Bedín, es profesora de la Facultad de Humanidades, supongo que en alguna cátedra ya la han tenido, o bueno, es familiar Paula, y después está Daniel, que le agradecemos un montón que se haya sumado, él es profesor en secundarios, en realidad es profesor de adultos. Ahora cuando empiece a hablar va a aclarar bien cuál es el lugar donde él da clases. Y bueno, sin mucho más, les dejo un lugar ahí a Julio que se presente también y después damos inicio al taller. Hola, buen día. Bueno, buen día a todas las personas que están conectadas. También un saludo a aquellas que nos verán en diferido. Y sí, sumarme a lo que dice Micaela en el sentido de estar contento de este tipo de actividades en el cual van a enriquecer a los estudiantes que están en este momento y aquellos que también puedan venir más adelante, porque este será un recurso que quedará grabado. Así que será un recurso que podrán seguir utilizando. Así que bueno, también agradecer el compromiso de Paula, de Daniel, de poder estar y poder ayudar. Y bueno, estar también expectante porque es algo que no es muy de común hacer algo así articulado. Y bueno, estamos dando como un puntapié inicial como para poder hacer otras actividades que puedan estar construyendo en la facultad, en filosofía puntualmente, herramientas para que aquellos estudiantes que quieran estar participando en este tipo de actividades o crecer en la carrera puedan tener herramientas y despejar todas dudas, porque a veces no son tanto los problemas de contenidos, sino aquellos problemas más burocráticos, más de cómo presento esto, en qué momento me inscribo acá, en qué oficina tengo que ir a preguntar tal cosa. Y entonces, desde ese sentido, me parece que esto es muy constructivo. Así que bueno, no quito más tiempo, gracias, y bueno, a disfrutar de este momento que es algo bueno y constructivo para todas las personas que lo estén mirando. Bueno, ya arranco, ¿no? Muchas gracias a Mica y a Julio, y también a Juan Pablo y a Josefina del claustro graduado que se juntaron para organizar esto y nos invitaron. Bueno, un poco lo que yo no voy a robar tiempo, voy a ir directo porque tengo muchas cosas para decirles sobre las ayudantías y voy a empezar de recontra cero, presumiendo que no saben absolutamente nada. No sé si lo saben, capaz que lo saben, pero supongamos que no saben nada, bueno, vamos a empezar de cero. ¿Qué es lo primero que tienen que saber de las ayudantías? Bueno, por supuesto que son el primer paso en la carrera docente, que son ayudantías que están destinadas a estudiantes,
que además son concursos, están regulados como concursos, y ahora voy a tratar de decir un poco más sobre esto, y que como tal, como son concursos, van a tener tanto derechos como obligaciones, por decirlo de alguna manera. Que eso también vamos a ir hablando de cómo presentarse, cuáles son los recursos que tienen, cuál es la normativa, etc. Pero lo primero de todo es, ¿dónde encuentro el llamado a concurso? Por ahí ya lo encontraron, ya saben esto, pero si no lo saben, les voy a compartir pantalla y vamos a ir viendo una cosa por vez, y por favor, si tienen preguntas, me las hacen por el chat, o abren el micrófono, no hay problema, y me lo preguntan, me frenan y me preguntan, así no avanzo, no hay problema. Bien, les comparto pantalla para que vean, no sé si se está viendo ahí mi pantalla, que es la pantalla de la Facultad de Humanidades. Eso vayan diciéndome si se ve bien, porque no sé si se está transmitiendo bien. Se ve perfecto. Sí, sí. Buenísimo. Bueno, van a la página de la Facultad de Humanidades, eso lo googlean, no es tan difícil. ¿A dónde están los llamados a concursos? Bueno, los llamados a concursos se hacen siempre desde la Secretaría Académica, ¿sí? Entonces, van a Secretaría, ¿no? Despliegan ahí, y van a Secretaría Académica, que es la primera que le aparece, ¿no? Bajan a concursos, ¿sí? Yo sé que esto parece una cosa ¿no? que es muy básica, pero ahí van a encontrar todo lo que necesitan para presentarse a las ayudantías. Donde dice concursos, van a tener concursos docentes, estudiantes, por supuesto en este caso estamos hablando de ayudantías estudiantiles, van ahí. En este lugar tienen la OCA, que es esta OCA 2403 del 21, yo no sé si saben qué es una OCA, pero es prácticamente las leyes que emite nuestro consejo académico, por eso se llama OCA, porque es ordenanza de consejo académico. Todo lo que es OCA son las normativas que nos regulan nuestro quehacer adentro de la facultad, ¿sí? El único espacio que está habilitado para hacer OCAs es el consejo académico, ¿sí? Bien, esta OCA es muy nueva, fíjense que el 21 refiere a que se salió en el 2021, es decir, que se redefinieron esa normativa de la que venía antiguamente y tiene otras cosas, algunas novedades que voy a tratar de explicarles. Descárguense esta OCA porque es importante, porque acá está está toda la regulación de que son las ayudantías, ¿no? Cómo se presenta, ¿no? Cómo se hace el coloquio, está todo ahí, e incluso están lo que en los concursos es una garantía para quienes concursan, que son la posibilidad de impugnación, etcétera, que después si quieren más adelante lo podemos hablar. Entonces, en este lugar no solo se pueden descargar estas dos normativas que son importantes, para una es una rectificación de la otra, de la OCA. Lo que van a cliquear es llamado concursos de ayudantías estudiantiles, ¿sí? Acá lo que les va a aparecer es, ya les voy a abrir el llamado concurso, a ver si lo pueden ver ahí. Voy a ir para arriba para que vean cómo es, ¿no? Cómo es lo que les va a descargar si entran ahí. ¿Y por qué es importante esto? ¿Esto lo están viendo? ¿Cambió la pantalla? Sí, Pau, se ve bien. Buenísimo. Sí, sí. ¿Por qué es importante descargar el llamado a concurso? Porque el llamado va a decir fecha, hora, etc. Esto es importante. El vencimiento de las ayudantías es el 6 del 7, ¿no? Pero es a las 14 horas. Esto, ya sé que parece algo, tienen que ir antes de las 14 horas, ¿sí? Si no, no. Y ya está abierto, ¿no? Porque está abierto desde el 23 de junio. Con lo cual, si lo presentan antes no hay problema, pero traten de llegar antes de las 14 horas, porque después de las 14 horas ya es sin excepción. Bien, además acá va a haber el llamado a un montón de ayudantías, porque el mismo llamado salieron ayudantías para la carrera de letras también, entonces vamos a bajar un poco hasta encontrar las de filosofía, para que veamos, por ejemplo, ¿no? Acá me encontré con la ayudantía estudiantil que se llama para la asignatura de Nociología. Fíjense que en cada uno va a aparecer quiénes son jurades, etcétera, pero lo más importante es que va a aparecer el tema o clase de oposición, que es con el que tienen que ir después al coloquio, y ya voy a explicar cuáles son los criterios para ir a, digamos, algunos lineamientos sobre qué hacer en el coloquio. Pero bueno, seguimos bajando, van a tener todas las ayudantías con sus temas para que lo anoten. Todo esto ustedes, cuando lo vayan a armar,
Descárguense también, porque es importante, el plan de estudio de la carrera. Y ahora vamos a ver por qué necesitan al mismo tiempo tener el PDF del plan de estudios de la carrera. Hacia el final de todo el listado parece que esto que es lo más importante, ¿no? La inscripción, ¿cómo se hace la inscripción? Para inscribirse en el concurso deberán enviar un correo electrónico, y acá les aparece qué correo electrónico, con la documentación requerida en formato PDF, ¿sí? Tienen que especificar en ese correo en el asunto, la asignatura, el cargo, el número de ordenanza, ¿no? En el que se aprueba el llamado concurso. Y ahora vamos a ver que arriba tiene que estar en el llamado concurso la ordenanza, que es el académico, lo que hace es aprobar las ayudantías. Eso ya es una ordenanza de consejo académico. Entonces tienen que aclarar cuál es esa ordenanza, que ahora la voy a buscar. Así ya la tienen. Y acá les aparece cuáles son los requisitos ¿no? que tienen que tener sí o sí para presentarse. Primero tienen que ser alumno regular, por tanto van a tener que buscar un certificado de alumno regular, ¿sí? No tienen que poseer un título de grado anterior, tienen que tener al menos aprobada el 20% de la carrera y la asignatura a la que se van a presentar. Bien, y alguna cosa más importante acá, bueno, esta cuestión de que solo podrán acceder a dos veces por concurso y con su correspondiente prórroga, ¿no? Esto es algo que se normó en esta nueva OCA, en donde solamente se puede acceder a 2 por concurso, a 2 ayudantías por concurso, y solamente hay 3 periodos, ¿sí? Después de un tercer periodo, esto es importante porque las personas que se vayan a presentar a las ayudantías y ya tuvieron por 3 periodos ayudantía, no lo pueden hacer. ¿Eso por qué es importante que lo tengan en cuenta? Bueno, porque ustedes como concursantes también tienen que ver en un momento, después de que se anote todo el mundo, en la Secretaría Académica van a publicar el listado de gente que se presentó a ese concurso. Una cosa que no es muy agradable de hacer, pero es fijarse si hay personas ahí que se anotaron y que no cumplen con esta. Esas personas no pueden concursar, ¿sí? Y también para que lo sepan para ustedes, ¿no? Pero para que eso está normado, ¿sí? Bien, entonces, documentación a presentar. El currículum vitae, que ahora vamos a ver la planilla de inscripción, que ahora vamos a ver la planilla de inscripción cómo es y qué tienen que decir. Un currículum vitae, que vamos a ver, les voy a presentar un formato más o menos para un currículum vitae, el certificado de alumno activo y regular, el porcentaje de las asignaturas, expedido por, o sea que esa es otra cosa, ¿no? Tienen que hacer el certificado de alumno regular, tienen que pedir un porcentaje de asignaturas, porque ahí es donde va a figurar la materia en la que se presentan, que tienen aprobada la materia en la que se presentan y que tienen el 20% de la carrera, y en ese certificado analítico que también tienen que pedir. Bien. Entonces, la documentación a presentar en el momento de la entrevista, ¿sí? Porque fíjense, acá está la documentación que tiene que presentar previo a la entrevista y distinto a cuando tienen que ir al coloquio, ¿sí? En el coloquio, ¿qué es lo que tienen que presentar? Un trabajo para la prueba de oposición. ¿Qué significa eso? Que van a tener que hacer algo así como un plan de clase para entregarle a quienes vayan a ser jurados y juradas y jurades en ese concurso, ¿sí? Y ahora vamos a ver cómo armar eso también. Y tienen que tener a mano los originales de los certificados de todos los antecedentes que hayan puesto en el currículum, ¿sí? ¿Por qué? Porque cualquier jurado puede decir, a ver, este certificado, y llamarlos, o llamarlas y pedirles que le muestren ese certificado, que lo que hace es constatar que eso que pusieron en el currículum es una actividad que hicieron o que realizaron, ¿sí? Bien. Entonces, dicho esto, nos vamos a la planilla que tienen que presentar. Si me olvido de algo, por favor avísenme, ¿eh? Discúlpenme que no lo había abierto antes y se está abriendo Word. No sé si lo están viendo eso, ahí. Sí, sí, está. Perfecto. Pau. Bien, entonces, ahora cuando hable de Daniel, cuando le pase la palabra a Daniel, le busco la OCA y se las pego ahí en el chat para que... Bien, entonces, ¿qué tienen que poner? Tienen que adjuntar entonces en PDF esta planilla que les estoy mostrando, ¿no? En donde tienen que consignar el departamento, el área,
dónde está esa asignatura, en qué asignatura se van a presentar. Acá dice algo, pero es cargo y tipo de tarea a desempeñar, que es un cargo de docencia, ¿sí? Acá pone docencia, investigación y extensión porque es una planilla general, pero ustedes el cargo en el que se van a desempeñar es un cargo docente. Bueno, acá sus datos, ¿sí? Y acá tienen que poner las materias que aprobaron del área, ¿sí? Y con qué calificación. Fíjense, por eso yo les decía que van a necesitar el plan de estudio, porque se van a tener que fijar en qué área está la materia, con qué otras materias comparte ese área, y ahí poner cuáles son las materias y la nota con la que aprobaron la materia final, ¿no? No si la aprobaron la cursada y todavía no rendían el final, es si la terminaron a esa materia. Si se llegan a presentar en una materia que no tiene otra, que no comparte con otras materias áreas, porque hasta donde recuerdo metafísica no comparte con ninguna materia área, ponen no comparte con ninguno, ¿no? Es la única materia en el área o no comparte con otras materias el área o alguna aclaración así. Bien, calificación de la asignatura, el promedio de la carrera, la cantidad de plazos, bueno, esto es bastante sencillo de que ustedes sepan esto, ¿no? Los datos de notificaciones, y acá es importante esto, que no tienen que poseer ningún título de grado, esto es una declaración jurada, ¿sí? La tienen que completar con los datos fehacientes. ¿Por qué? Porque no podemos completar con datos que no sean fehacientes una declaración jurada, ¿sí? Entonces, fíjense que si se anotan en más de 2 materias, ustedes tienen que consignar en cuáles querrían ser designados o designadas o designadas en caso de ganar esas ayudantías, porque puede haber un caso en donde una persona gana 3 ayudantías, ¿sí? Y no se puede designar a esa persona las 3 ayudantías, pero tienen derecho a presentarse igual. Pero después el académico va a tomar este orden en el que ustedes ponen las ayudantías para hacer la designación correspondiente, ¿sí? Bueno, firma y aclaración, fin. Bien, y ahora vamos a modelo de currículum, ¿sí? Que acá les preparé. Este modelo de currículum lo tomé del modelo de currículum que nos dan a quienes somos docentes para presentarnos a concurso, pero está bueno, aunque no puedan completar todo, está bueno como para tenerlo de un modelo y una proyección de cuáles son los grandes ítems o áreas en donde podemos juntar antecedentes quienes nos dedicamos a la docencia, ¿sí? Entonces, yo un poco lo simplifiqué, porque en el docente piden demasiadas cosas que ustedes no van a tener, entonces lo simplifiqué y le puse esto, ¿no? Datos, bueno, los datos, el domicilio, etc. Formación académica. Acá lo que tienen que poner en formación académica es profesorado de filosofía, año de ingreso, cantidad de materias aprobadas, ¿no? El porcentaje, no sé, 50% de la carrera aprobada. Licenciatura en filosofía, año de ingreso tal, cantidad de materias aprobadas, el porcentaje, ¿sí? Nada más, eso es lo que se pide en formación académica. Antecedentes docentes, si tuvieron antes ayudantías, o ascripciones, ¿no? Recuerden que también, bueno, no hablamos acá de ascripciones, estaría bueno hacer también un taller sobre ascripciones, pero si tuvieron ascripciones van acá. Para quienes no sepan qué es una ascripción, pueden preguntar y podemos hablar después sobre eso, pero bueno, presupongo que ya lo saben. Antecedentes de investigación. Si fueron a algún congreso alguna vez como asistentes, tanto como ponentes, pero que también como asistentes, lo ponen ahí. Si pertenecen a algún grupo de investigación o algún proyecto de investigación como estudiantes, si hicieron una inscripción en investigación, porque hay inscripciones en docencia y en investigación, todo lo ponen ahí. Antecedentes en extensión, bueno, si participaron de alguna actividad de extensión, ¿no? Yo esto quiero que lo vean porque quiero que además sepan, porque esto es una formación también a futuro, de cuáles son las grandes áreas que se evalúan en un concurso, más allá del estudiantil. Después esto van a ir viendo que a medida que van avanzando en la carrera académica, van a ir completando estos ítems con antecedentes ahí, ¿no? Yo cuando me presenté a la primera ayudantía, lo único que tenía era antecedentes docentes como escrita, y a pertenecer a algún proyecto algún grupo de investigación, pero no tenía mucho más que eso, ¿sí? Entonces, esto para que no se asusten y no se abrumen, no es que tienen que tener todo esto para presentarse, no, para nada. Ya basta con que sean estudiantes de la carrera, que tengan la materia aprobada y que tengan más del 20%. Esto es, lo que ustedes tengan está bien. Entonces, después, participación institucional, si fueron
por ejemplo, como son Mica y Julio, que son consejeros y consejera departamental en el caso de Mica. Bueno, si tienen algún tipo de, fueron jurados, juradas en algún concurso, bueno. Producción artística vinculada a la actividad docente, esto es bastante difícil de tener, no tiene prácticamente nadie, pero lo puse como un ítem. Y si alguna distinción o un premio, porque algunas veces hay estudiantes que tienen alguna distinción y un premio porque se han presentado a alguna convocatoria, y ante otros antecedentes. Otros antecedentes que puede ser, bueno, si tienen, por ejemplo, un título de algún nivel de idioma, ustedes piensen en todo lo que han hecho en su vida para su formación y vuelquen todo lo que se les venga a la cabeza en ¿no? Todo lo que es académico, por supuesto, ¿no? Y lo que tenga que ver con el concurso, lo vuelcan en este formato de, que después si quieren todo esto podemos armar una carpeta de Google Drive para que tengan estos formatos que armé, para que los puedan rellenar si quieren. El otro, que es lo último, estoy hablando un montón, ya termino, sería el formato de clase y el coloquio. En la instancia de coloquio, ahora les voy a mostrar, primero les voy a mostrar eso, vamos a hablar del coloquio en general y después del plan de clase. El coloquio. Esto lo saqué de la hoja esa que les mostré, que está en la Secretaría Académica, etc. Solamente recorté de esa hoja la parte en la que habla del coloquio, porque lo que me dijeron es que el coloquio es lo que representa más nervios y es más desafiante, porque exponer ante personas, presentar papeles es una cosa bastante más sencilla, pero ir y exponerse ahí en esa instancia es más difícil, ¿no? Yo lo primero que quiero decir es que está bueno que se presenten, aunque no tengan grandes expectativas, está bueno que se presenten porque mientras más concursen, más van a aprender a cómo hacer un concurso, ¿sí? Entonces se los digo, habiéndome presentado a muchos concursos en donde no quedé, algunos en los que sí quedé, y lo que es más importante de este momento es aprender a cómo hacer, porque cada cosa tiene un aprender a hacer que es importante de tener en cuenta, ¿sí? No es que si no quedamos en un concurso, bueno, somos un fracaso y ya está, no. Es parte de uno de los aprendizajes que tenemos que hacer en esta carrera, ¿no? Bien, dicho esto, coloquio. La prueba de oposición versará sobre resolución de problemas o desarrollo de un trabajo, coordinación de un grupo de discusión sobre un tema específico. Deberá ser acorde con el nivel de exigencia requerido en la asignatura y en el caso de ejercicios ser similares o idénticos a los utilizados en el dictado de la asignatura. Parciales, finales, trabajos prácticos, etc. El orden de expositores quedará establecido en el acta de inscripción, es decir, cuando ustedes se vayan y se inscriban, van a quedar, bueno, el primero o la primera que se inscribió, y así van a tener que exponer a la hora del coloquio, ¿sí? En ese orden. Podrán asistir a la prueba de oposición estudiantes, docentes, graduados, público en general, ¿sí? Quienes no pueden participar son quienes se presentaron, ¿sí? Los oponentes no podrán presenciar las exposiciones, ¿no? Del resto, eso sí está regulado. Pero si se sienten que necesitan un amigue para un apoyo emocional, pueden estar ahí con ustedes en esa instancia escuchando su exposición. Bien, la comisión asesora evaluará la prueba de oposición con estos ítems. Dominio del tema. Esto es bueno saberlo, si bien los criterios de evaluación que tiene el jurado son los criterios para ustedes pensar cómo armar ese coloquio, ¿sí? Entonces, dominio del tema, capacidad de transmisión de conocimiento, habilidad para la tarea específica de la presentación, uso de tiempo y forma de presentación, ¿sí? Uso del tiempo, ¿cuánto? 20 minutos. Más de 20 minutos le van a decir que hicieron mal uso del tiempo, menos pueden ser 15 minutos, pero si hacen nada más que 5 minutos o 10 minutos, le van a decir que hicieron un mal uso del tiempo, ¿sí? Porque les quedó tiempo para desarrollar el tema. Entonces, ¿qué es lo que yo recomiendo que hagan con los coloquios? Ármense un esquema de coloquio, ármense lo que van a decir y ensáyenlo. Lo pueden ensayar en soledad o lo pueden ensayar con otra persona, ¿no? Y se toman el tiempo. 2 o 3 veces hagan eso. Sé que parece como, ay, no sé, un poco que con las primeras veces que lo sé te sentí como que estás haciendo el ridículo. Pero ayuda mucho prepararlo y decirlo en voz alta, explicarlo, además van a ver que se traben en algo, entonces a ver cómo puedo explicar esto, y lo reformulan y lo van corrigiendo. Ármense ese esquema. Bien, volviendo a esto.
fíjense que lo que se espera del coloquio es que haya algo así como un trabajo práctico, porque están hablando de resolución de problemas, grupos de discusión, ¿sí? No es solamente que en los coloquios se evalúa el conocimiento del tema, que sí se evalúa, pero también se evalúa algún tipo de actividad o tarea que ustedes pueden hacer que hagan quienes están cursando eh, para interiorizar y para trabajar ese tema, ¿sí? Entonces, por eso yo en el formato de clase que les había mostrado acá, por supuesto que este formato es no hagan todo, no tomen todos el mismo formato con la misma letra y todo, pero porque si no van a quedar todos iguales los planes de clase. Pero bueno, en el plan de clase ponen Universidad Nacional, Facultad de Humanidades, plan de clase, asignatura, área, carrera, cargo que van a concursar, que es una ayudantía estudiantil, nombre de quien es postulante y fecha en el que se hace el concurso. Esto lo tienen que llevar, vuelvo a repetir, no lo tienen que entregar con los papeles, sino que lo tienen que llevar a la instancia de coloquio y llevan una copia para cada jurado, ¿sí? Entonces, en este caso, creo que son 4, no sé si. Llevan 4 copias para repartir, porque está bueno que el jurado tenga una copia de ese esquema de clase, que es lo que ustedes van a desarrollar, ¿sí? Esto, por supuesto, no lo tienen que hacer ya, pero acuérdense que los coloquios, si mal no recuerdo, son el 14-15, el 15-16, no me acuerdo muy bien, de julio. No sé qué día les va a tocar a cada materia ni a qué hora. Esto lo tienen que tener listo para esa instancia, ¿sí? O sea que primero enfóquense en los papeles para presentarse y después pongan en la agenda esto, ¿sí? Para organizar la tarea. Entonces, bueno, Profe, acá una duda. sí. ¿Dónde se consiguen el coloquio y el formato de clase tipo estos documentos? Que están muy buenos. No, los tengo yo, los armé yo, la verdad. Ah, Pero lo que decíamos es que si quieren, podemos compartirlo en un Google Drive, ¿sí? Traten de cambiarle un poco el formato, adáptenlo, personalícenlo, ¿no? mm. Yo lo estoy, es como un formato universal, ¿no? De todas Sí, las pero cosas. como esquema está bueno, por eso preguntaba. Claro. Entonces, bueno, Pau, sí, perdón, que te interrumpa. Si querés, después me pasas a mí el drive y se lo voy dando a los compañeros que les interese tenerlo. perfecto. Sí, lo Y hacemos si así. no, de todas maneras, esto va a estar subido a YouTube y pueden seguir y copiar desde el mismo YouTube también, como otra alternativa, el modelo que está mostrando Paula. Perfecto. Sí, también. Sí, sí, porque por Bueno, ahí sí, ambas cosas. Sirve, sirve. a mí me da un poco de cosa que tengan todos el mismo formato, ¿no? Pero bueno, es un poco así. Entonces, ponen el tema de la clase, ¿sí? O sea, ¿cuál es el tema? Que el tema no lo tienen que inventar. El tema es el que está en lo que yo le mostré, que es el llamado, que cada materia selecciona un tema, ¿sí? Es sobre ese tema el coloquio. No es que pueden innovar y decir, ah, no, yo lo voy a hacer sobre otro tema del programa. Eso lo pueden hacer con una inscripción, pero con la ayudantía no. El tema del coloquio ya está fijado por quienes van a hacer ese concurso. Entonces, tema, fundamentación. ¿Qué es la fundamentación? Son unos 3, 4 párrafos en donde ustedes toman el PTD, esto es importante. Para armar el coloquio y para armar este formato de clase, tomen el PTD de la materia en la que se están presentando y fíjense cuál es la bibliografía. Si el tema está, que seguramente está el tema en el PTD de la materia que se van a presentar, con qué bibliografía trabajan, con qué bibliografía lo relacionan, cómo se piensa el tema dentro de ese programa. Entonces, en la fundamentación, ¿qué hacen? Explicar eso. Bueno, el tema X aparece en la materia, en tal unidad, ¿no? En el marco de tal discusión. Hacen un párrafo o dos, más bien dos, explicando qué es ese tema, ¿no? ¿Qué es bueno, ahora no me acuerdo ninguno de los temas bueno, no puedo hablar de los temas del coloquio, porque si no es como decirle que tienen que poner a alguien que va a ir ahí. Pero a ver, le voy a inventar un tema ¿no? Que no sé, no lo voy a hacer a esto. Lo que les voy a decir es que tienen que hacer 2 párrafos en donde expliquen un poco el tema, ¿no? Que supongamos que es un concepto de algún filósofo, ponen, bueno, este concepto tal filósofo o filósofa lo desarrolla de tal modo,
en relación a este otro, por eso es importante para comprender este concepto, comprender aquellos otros conceptos, ¿me explico? Hacer una fundamentación más teórica. Entonces, 2 o 3 párrafos de fundamentación teórica y después una fundamentación de qué es lo que van a hacer ustedes, ¿no? Bueno, para comprender este tema, en esta presente propuesta, realizaremos tal y cual actividad, ¿no? Y la modalidad de la actividad. Ahora vamos a ir a la actividad. Entonces, expectativas de logro. ¿Qué son las expectativas de logro? Bueno, son un conjunto, esto lo pueden poner como no. Yo sugiero que sí lo pongan, pero esto es una decisión de ustedes. ¿Por qué? Porque las expectativas de logro son, ¿qué quieren lograr ustedes con la clase en términos conceptuales, procedimentales y actitudinales? Conceptuales es, esto seguramente que si me agarra alguien de las pedagógicas, yo no me dedico a la pedagogía, siempre lo he armado así. Pueden consultar también con alguna persona que se dedique específicamente a lo pedagógico, y capaz que esto hay formulaciones más novedosas para hacerlas. Yo les digo cómo lo he hecho yo tradicionalmente, pero no tomen como que lo que yo les digo es la palabra última ni la única, ¿sí? Para armar este tipo de cosas. Las clases tienen esto, ¿no? Son preparaciones bien individuales, bien específicas. Entonces, siempre acuérdense que cuando estamos hablando de objetivos, los objetivos se formulan como realizar, comprender, analizar, ¿sí? Entonces, si tenemos un objetivo conceptual, es, bueno, ¿qué quieren lograr ustedes en la clase, no? Bueno, analizar tal y tal concepto, comprender tal y cual vínculo conceptual entre dos conceptos, ¿no? Y así. Esas son las expectativas de logro conceptuales. Las procedimentales las dejé 2 ejemplos para que vean. Es, por ejemplo, realizar una lectura comprensiva de los textos seleccionados, ¿no? Es más del procedimiento, ¿no? También puede ser cómo formularlo, pero bueno, que sea una cosa así como un objetivo es lograr que los estudiantes trabajen no, lograr no es una buena formulación, pero que trabajen en grupo, bueno, que por ahí esa es más actitudinal ahora que la pienso. Bien, actitudinal es respetar la opinión de los compañeros, estar dispuesta o dispuesta a recibir objeciones, eso es más de, sí, como del quehacer del momento, ¿no? Bueno, no sé si lo estoy explicando bien. Desarrollo de la clase. A mí me gusta dividir la clase en una especie como de introducción, en donde se introduce el tema, en donde se buscan, por ejemplo, disparadores interesantes sobre el tema para enganchar la atención, ¿no? Entonces ya, bueno, que no sea una solamente conceptual, sino que además algún tipo de relación, algo que enganche, piensen en, no sé, hasta pueden en ese momento pensar no sé, en algo más innovador, como bueno, cómo relacionar este tema con una película o una... No, yo tengo sugerencias, después no digan, no, porque perdí el coloquio porque puse una película y eso les cayó mal jurado, no. Ustedes vean cómo, pero en la clase en general, para darle dinamismo a una clase, está bueno buscar conexiones de los temas que no sean solamente la profundización en lo teórico, ¿no? Entonces, siempre un tiempo estimado está bueno porque entonces de la clase, supongamos que ustedes tienen que dar una clase de 2 horas, tienen que ver cuánto es la clase, entonces eso les va a ayudar a organizar cuánto es el tiempo que le van a dedicar a cada cosa, ¿sí? El desarrollo por lo general tiene distintas partes, porque por lo general el desarrollo es, bueno, un momento más expositivo, otro momento en donde presentan la actividad, otro momento en donde desarrollan la actividad, ¿sí? Entonces todo eso son momentos distintos del desarrollo de la clase. Y por último, una conclusión que es, bueno, a ver, vimos todo esto, hacemos un cierre, ¿no? Volvemos, hacemos una actividad, por ejemplo, supongamos, ¿no? Se juntan en grupo y ustedes les dan algunas preguntas sobre una selección de citas de los textos, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo es el cierre o la conclusión de la clase? Bueno, a ver, ¿qué puso cada grupo sobre cada una de las preguntas, ¿no? De la actividad? Todo el tiempo total estimado de la clase. Y después la actividad práctica, ¿no? En donde acá, por ejemplo, puede ser una actividad práctica, bueno, esto, ¿no? Frente a estas 2 o 3 citas, a cada grupo se le da una cita distinta, se arman preguntas. Les estoy dando un ejemplo. Ustedes la actividad
traten de pensar una actividad ustedes, ¿no? Yo les doy cómo podría ser les digo cómo podría ser una, pero está bueno que usen ahí la originalidad y lo que a ustedes les gustaría hacer en esa clase que van a dar. Entonces, arman la actividad, que también puede ser, no sé, proyectar un pedacito de un video y que cada grupo tenga que decir cómo se relaciona el tema con el video. Traten de buscar cosas innovadoras y que pedagógicamente enganchen a quien vaya a presenciar la clase, ¿no? Y ahí tienen que poner la bibliografía obligatoria con la que van a trabajar en la clase y la complementaria, que esto por supuesto lo sacan del programa de la materia, ¿no? Entonces, bien, eso, ya está. Creo que hasta ahí llegué, una sola cosa que me faltó decir, no sé, creo que hablé un montón, ¿no? Ya hablé un montón. Bueno, si no, cerramos acá, pero espero haber sido clara con todo lo que tienen que hacer. Lo único que quiero decir es esto, ¿no? Tienen siempre la herramienta, si una vez que fueron al coloquio, una vez que terminó todo esto, y se publica en un momento después, se va a publicar un listado de gente que es quienes resultaron, ¿no? Lo que se hace es un orden de mérito, primero, segundo, tercero, etc. Bueno, ustedes, como es un concurso, tienen la herramienta de la impugnación si no están de acuerdo con esa evaluación que se hizo, ¿sí? Igualmente sí, vuelvo a decir que si van al coloquio y se hacen todo este esfuerzo y no resulta y no ganan, también es un momento de aprendizaje y tómenselo así, no es la única vez que se pueden presentar, lo pueden hacer más adelante porque las ayudantías se renuevan cada año, así que vayan como en ese tren, ¿no? De aprendizaje, no solo con la idea de la competitividad y de ganar, sino como un proceso de aprendizaje. Bueno, sí, dejo de hablar. Bueno, muchas gracias, Paula, por todas las apreciaciones. No sé si alguien quería decir algo, Mica, ¿querías decir algo? Si no, le damos lugar a Daniel. Sí, breve, ¿no? Porque no quiero interrumpir. A mí me parece que lo que mostró Capau es fundamental, o sea, por lo menos a lo que a mí me respecta, y creo que también ahora un poquito por Julio, que no somos distintos a ningún estudiante, son un montón de cosas que nadie nunca te dice, sino que te dicen presentar la documentación y con lo que tenés que ir y presentarte, y hay cosas, por ejemplo, primero de cómo te inscribís al concurso, después creo que lo fundamental era de cómo se presenta el coloquio, que las personas que no tenemos todavía la primera experiencia de presentarnos ayudantías nos sirve un montón. Era más que nada eso. Y no, me parece fundamental cada aclaración que diste, porque vos en algún momento mencionabas, bueno, capaz que esto ya lo saben, pero yo creo que no, que hay que romper eso de que sabemos lo que tenemos que hacer y está bueno por ahí cuando un docente nos dice, che, vayan, preséntense, adquieran experiencia, equivóquense, porque son esas las cosas que nos dan confianza para presentarnos. A veces por pensar que no cumplimos con los requisitos no nos presentamos. Era más que nada decir esa idea. Ahora sí dejo hablar el que quiera. Bueno, no sé si alguien tiene alguna consulta, algo específico para Paula. Igualmente, después retomaremos preguntas al final, las pueden escribir por el chat, pueden abrir el micrófono. En ese sentido, si alguien tiene alguna consulta, la puede estar realizando ahora o después, y si no, en todo caso, le dejamos el lugar a Daniel, y después, en todo caso, juntamos todas las preguntas en conjunto, ¿sí? Así que, Daniel, si querés comenzar, gracias. Bueno, buen día a todos y todas, y desde ya quiero primero agradecer el espacio que me han dado. Espero poder contribuir las preguntas que puedan llegar a hacer al final, que les pueda servir mi experiencia. Pero lo primero que quería decirles es lo siguiente, miren, había un libro de filosofía que se terminaba el primer capítulo y decía vuelvan a Kant. Ustedes leían el capítulo de ese autor y decía vuelvan a Kant. Agarraban el segundo capítulo, lo leían y en el final decían vuelvan a Kant. Y así sucesivamente los 12 capítulos. Era extraordinario que los 12 capítulos decía vuelvan a Kant. Yo lo que les voy a recomendar es que este video vuelvan a Paula, pero con todo respeto, porque hizo
como un Fórmula 1 fue. Y lo que explicó es fundamental para ustedes, para el que nunca se presentó un concurso. Ella ahí, si yo hubiera tenido esas explicaciones, yo participé en 11 concursos, si yo hubiera tenido esas explicaciones tan puntuales, yo creo que hasta hubiera presentado las cosas de un modo más, ameno, incluso no tan tirado de los pelos, porque algunas cosas no sabía qué poner. Entonces, lo primero que les digo, con todo respeto, vuelvan a ver este video en la parte que habla Paula y pónganlo en cámara lenta, porque, o en la voz un poquito más despacio, como para poder ustedes armar. Yo, ¿qué haría? Me guiaría en todos esos puntos donde ella habló, porque me quedé en un momento, hasta yo la seguía, digo, bueno, la próxima vez, porque yo soy profesor, para que ustedes sepan, de 2 materias fundamentales. Una es proyecto de investigación en ciencias sociales y la otra es metodología de la investigación, en las cuales soy titular en 4 centros de estudiantes de adultos, de lo que es metodología de la investigación. De lo que dijo ella me dejó sin palabras prácticamente, quedé en la experiencia, porque yo quizás quería aportar, pero estuvo tan bien explicado que solamente le agregaría algo. Cuando ustedes planifiquen, traten de hacerlo como una narración. Ustedes tienen que contar lo que van a explicar, tiene que ser una narración, tiene que ser un relato, bien entendido relato, ¿no? Un relato. Es como que tiene que haber una relación entre lo que es causa, ¿sí?, y consecuencia. Cuando empiezan con la fundamentación, desde el tema, al momento deben problematizarlo. Ponen el tema, lo fundamentan en forma de problematización. Luego vio en la parte que ella explicaba que eran prácticamente de objetivos. Los actitudinales tienen que ver también con el clima en clase que ustedes puedan lograr con respecto a lo que es la presentación del tema. Y eso es importante, porque es darle la palabra a un compañero, que ella lo mencionó también, o a una compañera, poder armar un grupo de debate, escuchar objeciones, que también lo marcó. Y eso va en lo actitudinal. Uno tiene que plantearse, cuando plantea un objetivo, ¿qué es lo que espera? Y ella muy bien lo dijo, con verbos en infinitivo. Es fundamental comenzar con un verbo en infinitivo. Recuerden que los verbos terminan en ar, ir. Y ahí analizar, entender, comprender, concebir, relacionar. Y ahí arrancan la relación, ¿sí?, entre lo que ustedes intentan esperar como una expectativa de logro y aquello que van a explicar. Bueno, dicho esto, después lo demás que vi es impecable, por eso de regresen a Kant, regresen a Paula. Les quería comentar las experiencias que yo tuve. Yo creo que es fundamental. Si yo hubiera perdido las 11, yo creo también no me hubiera quedado ningún sabor amargo, al contrario, hubiera aprendido. Lo que cometí el error, y esto es personal, es, yo siempre me presentaba en 5, en anotarme en materias que no me gustaban, y eso fue un error. Les tiene que gustar la materia a las cuales quieren ser ayudantes. Yo lo digo y no tengo problema ya. Ya han pasado, yo tengo 10 años de docente, entonces hacer un mea culpa y decir, ¿para qué me anoté a tal o cual materia? Entonces, si ustedes están dudando de una materia, no se anoten en esa materia. Vayan en una materia en las cuales ustedes quisieran trabajar, en la que quisieran estar, en esa pongan todos sus cañones, y eso me parece que es fundamental. Lo que es el coloquio, lo que es la practicidad de un coloquio, yo siempre le puse la expectativa en el coloquio. ¿Por qué? Porque yo creía que había compañeras y compañeros que se presentaron, que siempre los veía como que eran los candidatos, eran ellos, no me veía yo el candidato. Por eso dije las 2 veces que obtuve ayudantía, yo digo, a mí me dejaron ganar, siempre pensaba. Pasó por ese lado, a mí me han dejado ganar, pero en el sentido de que yo siempre veía compañeros más capaces que yo. Lo que sí, en pocas veces tuve miedo, y es fundamental, y acá hay una cosa,
van a tener que pasar por la ansiedad y por el miedo. Otra cosa que es fundamental, que creo que les puedo transmitir y creo que les puede servir, no lleguen tarde. Si la exposición es a las 10 y hay que presentar los papeles a las 10, vayan 9:30. Porque hubo un compañero, obviamente no lo voy a nombrar, muy capaz, que llegó 1 hora y pico tarde, o 1 hora tarde, no lo dejaron entrar. Me acuerdo que yo entré a hablar con los jurados, a ver si no había una posibilidad de que exponga, porque en realidad estábamos al lado y el muchacho prácticamente estaba llorando porque venía desde muy lejos y el colectivo lo había perdido. Entonces yo entré y hablé con el jurado. Bueno, me dice, no, esto es así, hay que respetar las reglamentaciones. El muchacho vino tarde, hubiese levantado 3, 4 horas antes, algo tan importante. Es verdad, es algo muy importante, por eso les digo, no fallen en el horario, porque tanta energía puesta en preparar un tema, en haber practicado, como dice Paula, en haber hecho todos estos papelitos, para luego, por una tardanza, quedarse fuera del concurso, me parece que no es el camino. Por otro lado, las exposiciones. Ustedes tienen que sentirse que están dando una clase, tienen que imaginarse docentes. Si ya eso no lo pueden lograr en este momento, bueno, no pasa nada, prueban en otro y en otro. Porque como decía Henry Ford, mi fracaso me sirve para darme cuenta que la próxima vez yo debo mejorar. Entonces, si me fue mal en este primer llamado, bueno, tendré otros, siempre hay otros. Pero fundamental, a mí me parece fundamental, es sentirse que están dando una clase, y no importa que esté el profesor adelante. Acá los profesores, la profesora o quien esté adelante, que los esté mirando, acá no interesa, acá son ustedes, y en ese momento agarran la tiza, e incluso hasta si quieren agarran la tiza y los miran de frente y escriben de costado. O sea, como para decir, sí, yo puedo. Eso es fundamental, porque si no pueden vencer el propio miedo, la propia ansiedad, y en esos momentos empiezan a dubitar, eso se palpa. El docente que está ahí mirándolo lo está viendo. Y para mí el coloquio tiene un puntaje bastante alto. No sé si no me equivoco, y si me equivoco, corríjanme, creo que son 40 puntos. ¿Puede ser? Si me equivoco, corríjanme. Esto se rige por la 690. La 690, el coloquio tiene como, no sé, creo que son un 60 o un 70% del puntaje total. Aún así, yo no sé si las ayudantías se miden por esa misma que es la 690, pero sí es fundamental el coloquio, porque el criterio para seleccionar a un o una ayudante va a ser que que puedan explicar un tema a sus compañeros, ¿no? Si no pueden hacer eso, digamos, están evaluando docencia en esa instancia. Entonces, es fundamental. Van a elegir a la persona porque los antecedentes, algunas personas van a tener más o menos, pero yo no creo que haya una abrumadora diferencia de antecedentes a esta altura entre quienes se presentan a una ayudantía, como sí puede pasar en los cargos más altos docentes, ¿no? Entonces, lo fundamental es el desempeño en el coloquio. Va a ser definitivo eso para el orden de mérito. Entonces, bueno, que puedan, esto que decía Daniel es fundamental, le tienen que hacer una narración, una explicación, para que la persona que está mirando entienda el tema, y no solo entienda el tema, no presupongan que como son jurades ya saben, no, es como si le tuviesen que explicar a personas que no saben absolutamente nada del tema, absolutamente nada, y además hacerle una actividad para que lo entiendan bien, una actividad atractiva. Eso, quería solamente agregar. Bien. Otra cosa que yo recuerdo dentro de mis experiencias, no voy a nombrar materias, voy a tratar de ser más general, ¿no? Una pregunta puntual me hicieron el jurado, que era bastante complicada, y yo dudé, y entonces yo digo, y obviamente me habían dicho, lo voy a decir, meditación primero, meditación segunda, está ese concepto del genio maligno. En ese momento uno, si no dice nada, porque obviamente es muy precisa esa pregunta. Yo estaba hablando del genio maligno y estaba hablando de Descartes, estaba llevando toda una locución y había llegado hasta el cogito y había llegado
al punto exacto yo digo, el punto donde él está en las aguas profundas, en ese momento yo me encuentro en aguas profundas, ni poder llegar, casi poético, ¿no? Ni poder llegar hasta la superficie para poder respirar, ni poder tocar el piso con mis pies para sentir un suelo firme, y el momento más dubitable, o sea, el momento que más me embargaba la duda, y me preguntan, ¿dónde va el genio maligno ahí? O sea, cortan la explicación y me preguntan, ¿primero o segunda meditación? Y entonces yo agarro y digo, algo tengo que contestar, algo tengo que contestar. Entonces yo agarré y dije, en la primera, pero seguro lo dije. Y la verdad les digo, no estaba seguro. Yo era estudiante en ese momento, pero tenía que contestar y dije, en la primera. Entonces agarró y me dicen, no, en la segunda. Entonces el otro profesor dice, no, está en la primera. Entonces ahí se hizo como un pequeño, dice, bueno, muy bien, siga adelante. O sea, tienen que saltar las barreras. A eso les quiero decir. Tienen que poder saltar las barreras. Yo no digo inventar, pero en un caso tan puntual, traten de acomodar el tema, o creo que está en la primera, podía haber sido, ¿me entiendes? Creo que está en la primera, o para ese lado tienen que ir. Yo creo que esto es fundamental, les va a servir de experiencia, esto les permite trazar un camino, pero no se termina todo en esta ayudantía que viene ahora en este momento. Este quizás para algunos sea el comienzo, porque siempre van a tener una segunda oportunidad. Yo creo que, creo que es con el 20%, como decía Paula, antes era con más. Bueno, antes era con más cantidad de materias. Me acuerdo que solamente nos pudimos presentar 2 años. Pero sí, ahí vi que se podía hacer 3 años ahora, antes eran 2 nada más. Así que van a tener nuevas oportunidades. Y bueno, cualquier cosa, abro un espacio ahora, cualquiera que me quiera preguntar, porque lo demás que les podría enseñar o explicar, no, enseñar no, más que nada explicar, tiene que ver con mi particularidad. Me acuerdo que di temas árabes, puntualmente di temas no era historia porque era filosofía medieval, pero di temas árabes muy puntuales, donde quizás en la explicación no era filosofía, y yo me presenté en filosofía medieval. O sea, yo también hice de algún modo, no es una trampa, sino una especie de, ¿cómo puede decir? Un rodeo para poder entrar en la filosofía. Porque yo considero que la filosofía medieval, y en puntualidad lo que tiene que ver con el desarrollo teológico, era bastante complejo. Entonces preferí entrar con temas históricos y hacer un giro. Eso tiene que ver toda la estrategia que ustedes que quieran llevar a cabo en la materia que se vayan a presentar. Entonces también tiene mucho, a veces lo digo con sinceridad y con humildad, tiene mucho de viveza, tiene mucho ¿cómo puedo decir?, de no entrar en situaciones donde los pueden llevar a conflictos. Si hay algo que no tienen muy claro, no lo toquen, pasen para otro lado, vayan para lo claro, porque los profesores que están adelante están totalmente capacitados para hacerles preguntas, y si ustedes se meten en algo que no lo tienen muy claro, es preferible que no lo toquen, ir por otro lado, ir por senderos a los cuales pueden transitar, y me parece que va por ese lado. Y al coloquio, pónganle, obviamente, los papeles de Paula al 100%, eso no pueden errar en nada, y al coloquio pónganle todos los cañones, apúntenle ahí, que creo que ahí va a estar la posibilidad o no de trabajar. Aparte otra cosa, si no, vuelvo a repetir, si no lo logran, yo no lo logré la primera vez, ustedes se creen que la primera vez ya me nombraron, no, yo lo logré la cuarta, la quinta vez, o sea que yo me presenté a 4 concursos para obtener uno, ¿sí? Y después en ese mismo llamado tuve 2. Así que bueno, para no hacerlo más extenso, dejo abierto a cualquier pregunta que ustedes quieran hacer. Ahí en el chat les dejé pegado la hoja del llamado a concursos. Vieron que en un momento en los papeles hay que poner, yo en algún concurso me volví loca, la verdad, buscando cuál es la hoja del llamado. Ahí les dejé Igualmente, esto por las dudas, cuando vayan a presentar los papeles, preguntan si ese número de OCA que pusieron está bien, ¿sí? Para no equivocarse. Cuando van y presentan, o cuando mandan los papeles, decir, bueno, consigné tal OCA, por favor díganme si... Digo, porque a ver si todavía se confunden la OCA por mi culpa y ahí me muero.
que mírenlo bien, o sea, chequenlo, ¿sí? Pero bueno, yo a esto lo saqué del llamado. Perdón que interrumpí, pero faltaba ese dato y se los dejo ahí. No, no, por favor, eso es importante, sí, sí, obviamente el número de OCA, chequenlo, eso es fundamental. Para cerrar, me había olvidado de una cosita. Sigo pensando que las materias a las cuales no entré eran materias que yo no estaba. Yo quería trabajar en introducción a la filosofía y quería trabajar en medieval. Entonces, me hubiera ahorrado todo el estudio de haberme presentado en las otras, ¿sí? A las cuales no estaba convencido. Entonces, me parece que me hubiera preparado, incluso me hubiese preparado mejor, porque yo me presenté en 5 llamados, ¿sí? En un año, y en 5 llamados en otro. Entonces, hasta hubiera preparado mejor la materia. Pero no obstante ello, fue experiencia. Así que la experiencia siempre tiene un valor. Cada persona, nosotros, todos, nos vamos construyendo a través de la experiencia. Somos lo que podemos experimentar, lo que podemos ir acrecentando. Entonces, aunque les vaya como les vaya, sepan que aparte, cuando salen del examen, es como que se sacan una caja fuerte de la espalda. Porque es como decir, bueno, pude. Yo no voy a nombrar, no voy a nombrar, jamás nombraría, no es mi forma de ser. Hubo una compañera que dio conmigo que se puso a llorar, una compañera, y nosotros, que esto habla bien del otro compañero mío y de mí también, pero yo no entendía que hablaba bien de mí, pero la queríamos consolar y le decíamos, tanto, pues obviamente el nombre, entrá, no quiero entrar, se había puesto mal. Y yo le decía, pero por favor, entrá, dale. Y le hablamos durante más o menos 20 minutos para que pudiera entrar. Y se le había agarrado un ataque de nervios y no podía parar de llorar. Una chica de 30 y pico de años. O sea, no era una pibita jovencita de 18, 19, digamos. Y no la pudimos consolar. Entonces, aunque ustedes no lo crean, uno compite con el otro, compite, ¿sí? Pero hay camaradería, que uno quiere ganar, pero no, no sé, no sería bueno no reconocerlo. Obviamente uno quiere ganar, quiere estar ahí. Pero el haber entrado para ver, porque yo me puse de acuerdo con mis compañeros, che, mira, este muchacho vino tarde, ¿qué podemos hacer por él? Y no sé, vamos a ver que rinda, que pueda rendir. Fuimos a entrar. Entonces yo entré en representación de mis compañeros, porque mis compañeros podían haber dicho, no, este muchacho llegó tarde, ya está fuera. O sea que no es que nos vamos a matar, no, vamos a pasar por una experiencia todos y todas. Entonces, me parece que desde ese punto de vista, al margen que cada uno en forma individual y particular quiera estar en ese cargo, porque para eso va, también no se van a matar, y eso está buenísimo. Y me parece que hay que colaborar con el otro, hay que tener empatía por la otra persona, si está nervioso, si se siente mal. Yo me acuerdo que le hablaba a otra, pues yo soy más grande, yo tengo 58 años, entonces cuando di estas ayudantías tenía, no sé, 52, 51, 52. Entonces yo iba y le hablaba a los demás, le trataba de ver hasta qué punto podía tranquilizarlos. Y yo estaba muy nervioso. Muy nervioso, tenía que manejar mis ansiedades y trataba de colaborar porque en última instancia, perdónenme por el lenguaje que me cuesta, todos somos compañeros, ¿no? Algo así, me cuesta el lenguaje inclusivo por una cuestión no por excluir, sino porque ya soy un poquito grande y me cuesta. Así que nada más, no quiero decir nada más, dejo abierto acá a estas personas que han venido, que han querido ver si pueden anticipar algo de lo que le va a pasar, de lo que le va a pasar. Pero bueno, pueden ver el video otras veces. A mí no, vean a Paula que enseña más que yo. Gracias. A mí Bueno, muchas gracias. Lo que me gustaría... Gracias, Daniel. Vane, Gracias. no se escucha abrir el micrófono. Perdón, eso, Paula. que hablen ustedes. Ahí está. Bueno, hola Paula, hola Daniel, muchas gracias por toda la información, fueron súper claros y en lo personal me aclararon un montón de cosas.
Yo quería igual hacerles una preguntita respecto al coloquio, que es lo que más me inquieta, porque como decía Paula, bueno, presentar los papeles por ahí uno más o menos, bueno, llena planillas, qué sé yo, lo presentás, pero bueno, lo más arduo y lo que demanda mayor ansiedad y nervios es el tema del coloquio. Son 20 minutos de exposición aproximadamente, y en realidad uno tiene que pensarlo como si fuera una clase práctica, ¿verdad? Que también entiendo cuando yo busqué el tema y digo, bueno, ahora tengo que leer, bueno, y empecé a buscar bibliografía, pero digo, bueno, no es una exposición de un final en el que uno tiene que exponer toda la bibliografía que leyó, todo, dar cuenta de eso, digo, sino pensar que es una clase para alumnos de primero, segundo año, tercero, de acuerdo a la materia en la que se vaya a postular. Y calculo que lo más importante también es evidenciar las estrategias didácticas con las que vos vas a transponer toda la información, los conceptos, cómo lo vas a bajar. Calculo que van a evaluar también eso, ¿no? El poder de claridad a la hora de explicar por ahí un tema bastante complejo, cómo vos lo transponés no sé, a alumnos de primero o segundo año de la carrera, bueno, no importa, de acuerdo a la que te hayas postulado. Digo, son 20 minutos de exposición, pero pensadas para el jurado, pero en realidad de un plan de trabajo que sería una clase práctica de 2 horas. Entonces, ¿cómo? A mí, por ahí lo que no termino de entender, digo, bueno, yo les voy a entregar a ellos un plan de trabajo, esto con alguna actividad motivadora o disparadora para empezar a trabajar, pero a la hora yo de exponérselos al jurado, digamos, les comento que arrancaría con esa actividad, porque digo, es como que les doy la clase a ellos, pero a la vez tengo que estar dando cuenta de cómo articulé la clase. Entonces, eso no, como que lo que no termino de entender. ¿Cómo voy a condensar todo ese plan de trabajo en 20 minutos? Digamos, no es que yo voy en el momento a estar haciendo una descripción muy detallada de cómo va a ser la actividad práctica. Ellos lo van a tener ahí en el papel que yo les doy y lo mío va a ser más expositivo, digamos. Una cosa así. No sé si se entiende la pregunta. Pero... Ese para mí es lo fundamental que hay que entender cuando te vas a presentar un concurso, esa difícil tarea de hacer equilibrio entre presentar una clase que son 2 horas en 20 minutos, ¿sí? Y demostrar que sabés del tema, porque tenés que demostrar que sabés del tema. Por eso digo que no hagan un abandono absoluto de lo teórico y de lo conceptual, porque una parte del coloquio es que van a tener que demostrar que tienen claro lo conceptual de ese tema, ¿sí? No por supuesto como para hacer una tesis de licenciatura ni un examen final, pero sí tienen que demostrar saberes sobre ese tema, que lo saben explicar, no que tienen un saber experto, sino que saben explicar ese tema para estudiantes del año en el que está la materia. Entonces yo, si tuviese que hacer una estrategia, pensaría una estrategia en inicio expositiva sobre el tema, pero no solo expositiva, sino que al mismo tiempo tenés que ir explicando cómo darías eso. ¿Me explico? Entonces, tenés que hacer como una mezcla entre lo conceptual al mismo tiempo de cómo darías eso conceptual en una clase. O sea, son 20 minutos en donde ustedes tienen que explicar cómo darías esa clase. Entonces, lo que podés ir haciendo en el coloquio es, bueno, lo que es fundamental para que los y las estudiantes de este año comprendan este tema, es desarrollar este concepto y este concepto en articulación, ¿no? Les estoy poniendo después, cada tema es un mundo, ¿no? Yo les estoy poniendo un ejemplo. ¿Cómo lo presentaría entonces yo en la clase? Bueno, a este concepto lo presentaría de este modo, a este concepto, y en eso vas describiendo a qué se refiere ese concepto o ese problema, ¿no? Si es un problema o una discusión, bueno, esta discusión se aborda con esto, con esto, con este material, más o menos las posiciones son estas, entonces en el inicio de la clase presentaría esto y esto así, o no, o en el inicio de la clase presentaría esto así, con este tipo de reflexión, relacionándolo con tal. Después, bueno, lo conceptual lo explicaría así, entonces tenés que ir haciendo, en un coloquio tenés que ir haciendo un mix entre lo conceptual y cómo lo explicarías. Esa es la dificultad que tiene un concurso, ¿sí? Que tenés que hacer equilibrio entre no irte de mambo con lo conceptual y no irte de mambo con solamente quedarte en lo procedimental y lo pedagógico y no exponer el tema. No sé si me explico. Entonces después, en una siguiente instancia, presentás la parte práctica, pero cuando vos hablás de cuando terminan de, suponete que lo dividís en grupo, ¿no? Y terminan de hacer la actividad, cuando vuelven, y es esa parte de conclusión, vos ahí podés retomar lo conceptual, porque podés decir, bueno, lo que yo espero es que en la devolución me puedan explicar
esto, esto y esto, y ahí volvés a explicar el contenido de, ¿me explico? Entonces, es como ir haciendo un mix, son 20 minutos en donde tenés que ir haciendo un mix entre lo conceptual y cómo darías la clase y qué esperás que suceda en esa actividad práctica. No sé si me expliqué, pero va por ahí un poco. Sí, sí. Yo que pienso es exactamente como Paula. Lo que te agregaría es lo siguiente. Vos tenés que hacer un equilibrio, como dice ella, entre lo que es conceptual y lo metodológico. Entonces, cuando vos explicás un tema y decís, yo a este tema, ahí empezás en lo metodológico, yo este tema lo sitúo en tal lado. Entonces, siempre cuando vas a situar un autor X, lo tenés que poner en época. Es necesario ponerlo en época. Porque si no, vos estás hablando con tal nombre como si todo el mundo conociera. No, y vos tenés alumnos delante. Lo que pasa es que lo que estás viendo son jurados, pero supuestamente vos tenés que tener alumnos. Entonces, si vos decís Descartes, y vos lo tenés que situar entre 1596 y 1650, y sería necesario situarlo e ir para atrás y ver qué le pasó antes a Descartes y qué le pasó después, en qué movimiento estuvo, racionalismo. Bueno, y ahí haces la explicación de los conceptos fundamentales. Y en el medio que estás explicando los conceptos fundamentales, vos decís, bueno, para llegar a tal punto en el pensamiento de tal autor, ¿sí? Ahí decís, para poder explicarles mejor, yo les daría una actividad concerniente a este tipo de preguntas que vinculen, ¿sí?, tal concepto con tal otro, por ejemplo. Y ahí es donde están viendo los jurados, lo que están viendo claramente es que vos podés no solamente manejar tu faz pedagógica, sino tu faz metodológica, que es lo que están analizando. Porque lo que tienen que ver es quién puede ser, de los que están ahí, no es el que es más docente. Docentes son todos van a ser docentes los que están ahí, todos, desde el primero hasta el último. Pero ¿quién estaría más a la altura de las circunstancias en ese momento? Si el otro, que era, como me pasó a mí, mejor docente que yo, pero se puso muy nerviosa y no pudo pasar ese momento, esa persona, yo te digo que era 10 veces mejor docente que yo, pero ese momento no lo pudo pasar. Entonces ellos evalúan y dicen, bueno, este día, este es el elegido, por más que la otra persona sea superior. Este es el elegido, porque este pudo pasar la circunstancia. Pero es, como dice Paula, un equilibrio claro entre lo que es la faz conceptual y la metodología. Es necesario imbrincarlas de tal modo y poder llevarlas adelante con éxito. Y fundamental, preparar tu exposición no para 20, prepararla para 30. Que obviamente le haces un corte, bueno, hasta aquí llegué, ¡pum!, en los 20 minutos que te dieron. Pero no te quedes corto, porque te quedas corto, te quedas sin palabras, bueno, eso también, como dijo Paula, eso te va a jugar les puede jugar un punto en contra. Sí, hay algo que hay que saber, que es que las experiencias de los coloquios son universalmente horribles. Es decir, no es que les está pasando individualmente, nos pasa a todos, todas, todos que vamos a concursar alguna vez en alguna instancia, porque implica exposición, implica, o sea, estar como exhibido o exhibida y alguien te va a poner un numerito, ¿no? Entonces siempre es una instancia horrible. Ahora bien, yo lo que digo es que lo mismo que nos pasa cuando rendimos finales, cuando, etcétera, ¿no? Que la primera es un espanto, la segunda es otro espanto, la tercera, bueno, y ya cuando te recibís, es como que vas a rendir un final, ya, bueno, esto ya es una instancia que, ¿no? Bueno, lo mismo pasa con los concursos, con los coloquios, son instancias en donde mientras más, y lo mismo pasa cuando das clases, ¿no? Yo les decía, cuando inicio siempre el año, estoy nerviosa la primera clase que doy, ya tengo 12, 13 años de antigüedad docente. Y bueno, a medida que va pasando el tiempo, incluso dar clase, incluso todo eso se va haciendo más ameno, ¿no? Y la práctica hace eso, que te reduzcan los nervios y que, ¿no? Hay una cosa más que quiero decir sobre el coloquio, que es claridad expositiva y vivacidad. Yo sé que esa vivacidad, ¿qué quiere decir? La 690 dice vivacidad, ¿qué significa vivacidad? Bueno, poder explicar con ánimo de que el otro se enganche con la clase, ¿no? Porque hay gente, no sé si le has pasado, pero yo he tenido docentes que hablan y a los 5 minutos empezás a dormir, porque carecen absolutamente de vivacidad. Bueno,
hacer aunque no parezca, pero la parte de la vivacidad, de exponer algo, digamos, y que el otro, es que haya algún momento en donde no hay algo sesudo, sino algo un poco más relajado. Yo ya sé que esto es medio extraño de decir, pero en donde algún chiste se permite, yo ya sé que esto es muy difícil de hacerlo en un momento de tensión, pero eso es como, no sé, hace que se amenice la situación, ¿no? Entonces, no vayan como con una carga así total, sino que traten de ir con algún grado de relajación, les va a permitir hacer una clase vivaz, para decirlo de algún modo. Eso por un lado. Y después por otro, me había quedado algo, pero no quiero seguir hablando porque Vane creo que quería decir algo más y capaz que hay alguna pregunta más y yo sigo hablando y estoy entorpeciendo, pero me gustaría que hagan más preguntas o escuchar cuáles son los miedos y por ahí tratar de desarticular eso, está bueno. No, yo solo quería consultarles también si el recurso del pizarrón puede sumar, o en ese momento de los 20 minutos al hacer el coloquio, nada, explicativo, sin tener que utilizar por ahí el pizarrón o eso. Digamos, eso lo evalúan, lo tienen en cuenta, tiene un peso. Sí, en general en los concursos la utilización de recursos pedagógicos se valora. Yo no, la verdad es que yo como docente no soy de usar para nada, o uso escasamente el pizarrón, y eso no creo que le reste a mi clase, pero sí he visto clases que usan mucho el pizarrón y que están buenísimas también, como un modo, en este caso yo creo que hay que usarlo, y que si, no sé, si hacen por ejemplo alguna otra herramienta de una presentación en PowerPoint, o bueno, esta es otra cosa, pueden hacer presentaciones en PowerPoint o otra herramienta de esas, pero si hacen eso, por favor, no caigan en el error de decir solo lo que dice el PowerPoint. El PowerPoint es solamente una apoyatura en donde hay frases cortas, muy pocas frases por... ¿no? Yo preparo mis coloquios en PowerPoint, a mí me ayudan, digamos, me ayudan a... pero nunca cometo el error de decir lo que dice exactamente el PowerPoint. El PowerPoint es resumen corto y le vas agregando cosas a cada uno de los ítems que preparaste, ¿sí? Si van a usar una herramienta así, eso se valora si usan herramientas, se valora que pongan cómo se escriben los nombres de quienes, ¿no? Supongamos que, ¿no? O el año en el que publicaron esos textos, ¿no? Por ahí sí que usen como herramienta el pizarrón si no usieron un PowerPoint para los conceptos básicos, cómo armar redes conceptuales, no sé. Piensen en un uso digamos, de las herramientas pedagógicas, ¿sí? Y por supuesto asegúrense de que si van a proyectar o qué sé yo, ir un rato antes, bastante antes del coloquio, para ir ahí a división alumnos y asegurarse que estén esas herramientas para que puedan, pero sí, se valora eso. No sé, Daniel, si querés agregar algo. Sí, estaba pensando en la época que las vi yo, bastante que había tiza, ¿no? Pero bueno, me acuerdo que sí, yo le llené el pizarrón, pero estoy hablando de otras épocas, ¿no? Y también me escondía en el pizarrón. Es una manera, viste, también al usar el pizarrón, cuando te das vuelta a escribir, entonces yo dije, van a pensar que me escondo en el pizarrón. Entonces, ¿qué hice? Escribía así. ¿Viste? Y nos miraba. Pero bueno, tiene mucho de teatralización, tiene mucho de, para mí, ¿no? Para mí tiene mucho de soltarte. Si te soltás, yo me acuerdo cuando le expliqué la parte de Descartes, lo hacía poético, pero es mi forma de expresarme. Si a una persona no le sale, no tiene que... Yo creo que no hay que innovar en ese momento, no, hay que ser uno. Cada cual debe ser uno mismo. Que con lo que trae, con lo que puede, y conocer bien el tema, como dijo yo, conocer bien el tema, poder hacer, si a uno le sale bien la teatralización, adelante con la teatralización. Cada cual tiene sus herramientas. Hay otro que puede tener la precisión de los conocimientos. Yo mucha precisión tenía, pero era estudiante, entonces había muchas cosas que las podía vincular. Pero como dice Paula, por ejemplo, si te vas a meter con PowerPoint o te vas a meter con cualquier medio que sea electrónico, andate antes, asegúrate que esté, y ten un plan B. Porque van y dicen, no hay luz. Ah, ¿y ahí qué hacemos? ¿Qué hacemos ahí? No hay luz.
Y vos preparaste toda tu presentación con medio electrónico, y no hay luz, porque puede ser que, como no había calefacción la semana pasada, que no haya luz. Y no, entonces hay que ir con un plan B, y el plan B tiene que ser la tiza, o el fibrón. Llévense la tiza, llévense el fibrón. Sí, otra de las cosas que también con el tiempo aprendí, entraba en colegios y no había nada, y 20 veces me dijeron, llévate tu borrador, llévate tu tiza, y Josefina siente, así, que sabe que por donde hemos dado vuelta no había. Entonces, bueno, esas cosas que son muy, muy obvias, porque parecería que uno está pensando si va a ser preciso en lo que va a hablar de Hume, lo que va a hablar de Descartes, de Wittgenstein, de lo que va a hablar. Esas tonterías, tener su tiza, tener su borrador, porque después ahí adelante no tenés borrador, y si no tengo borrador, ya empezás con miedos. No. Hay que ir armado. Armado y, si posible, si pueden, relajado. Que va a ser complicado, pero alguno lo va a lograr, algún zen lo va a lograr. ¿Puedo aclarar algo? Aclarar, digo, comentar algo, ¿me puedo meter? No, porque digo, el uso del pizarrón a veces a mí me ayuda a dar seguridad cuando doy clases. Me da seguridad. Armo una red conceptual del tema que voy a dar, y esa red a mí me aclara la cabeza. Entonces, me aclara la cabeza a mí y le aclara la cabeza a quien le estoy explicando. ¿Por qué? Pues bueno, entonces como esto dice acá, esto se señala acá, entonces es un recurso que a algunos les puede servir como seguridad, digamos, el pizarrón o el PowerPoint. No es en donde uno tal vez se tiene que anclar, no puede depender solamente, pero a veces les puede dar toda la seguridad que implica dar un coloquio, que a veces da mucha inseguridad. Entonces es un recurso que nos ordena conceptualmente, y sabemos que está eso ahí, y le sacamos un poco de presión a la presión que tiene exponer un tema frente a personas que no conocemos, básicamente. Entonces, para restarle esa presión, a veces el pizarrón nos puede ayudar a decir, bueno, de última, si no me acuerdo esto, está esto acá. Tal vez tomárselo así, no dependan del pizarrón, pero téngalo como, a mí me lo dijeron hace muchísimos años y siempre me sirvió. Y me acuerdo de Horacio Lamarche, profesor de la facultad, Paula era ayudante de él, que Horacio cuando entraba armaba la red. Y a mí me ayudaba un montón como estudiante tener esa red, y yo creo que a él le ayudaba para presentar los temas. Nada, eso solo. Sí, exactamente, a mí me parece que es re importante eso, que lo hagan con el medio que les sirva. A mí, ¿por qué no me sirve el pizarrón? Porque yo me desconcentro bastante cuando tengo que escribir. Entonces, por eso me hago PowerPoint, porque a mí me resulta más fácil apretar un botoncito y que la palabra aparezca, o que aparezca la red y yo ir explicándola, que escribiéndola. Entonces, pero eso lo hacen en función de la seguridad de cada quien, no es universal, esto es una experiencia individual. Eso por un lado. Entonces, ¿qué es lo que me pasaba a mí? ¿Cómo voy a hacer para acordarme de todos estos conceptos, cómo están relacionados y no olvidarme ninguno? ¿No? Bueno, todo eso lo tienen que llevar previamente, no lo improvisen. Es decir, si van a llevar una red conceptual, eso lo tienen que preparar. ¿Sí? No lo hagan, no, me voy a acordar y voy a poner tanta espontaneidad, no. Para que no se les vaya, para que no pierdan la... ¿Por qué? Porque lo importante en una explicación es la argumentación y el hilo argumentativo coherente, no saltar de una cosa a la otra, ¿no? Sino que todo eso tiene que estar bien explicado. Así que todas las herramientas que a cada quien les ayude para presentar eso ordenadamente, válganse de esas herramientas, ¿sí? Si es un PowerPoint, es un PowerPoint, si es el uso del pizarrón, es el uso del pizarrón, pero hagan una estrategia de esas, porque además les va a dar seguridad. Yo cuando doy los cursos de posgrado, mis PowerPoints son sagrados, porque sería imposible acordarme de todo eso, y cómo está hilado, cómo todo lo que quiero decir, así que ármense eso, ¿sí? Otra cosa, no se vayan de mambo, que esto les quería decir porque era una experiencia que yo tuve alguna vez como jurado de ayudantías estudiantiles, no se vayan de mambo, porque hay estudiantes que son brillantes, ¿sí? Entonces, que son brillantes para la investigación, entonces que están a la mitad de la carrera y te hacen unos papers, unas cosas que vos decís, bueno, no, esto es una maravilla. ¿Cuál sería el pecado de eso? Que tienen que pensar que le están dando clases a un público diverso. ¿Sí? Hay gente que es brillante, gente que les cuesta un poco más entender, gente que entiende igual, pero que hay que explicarle de otra manera. Eso lo tenemos como experiencia docente, que en los cursos hay distintos niveles en relación a la gente que te escucha. Le tenés que hablar a todo ese público diverso. Entonces, a mí me ha pasado de estar en concursos en donde dan clases brillantes, pero que están casi más cerca del posgrado que de un primero o segundo año de la carrera, ¿sí? Entonces,
traten de modular eso. La explicación tiene que ser siempre pensada en función de a quién se la van a dar. Y no es lo mismo darle una clase a una persona que está en introducción a la filosofía que a una persona que está en taller de tesis, no sé, o en metafísica, que son una de las últimas materias. Ahí las referencias conceptuales para metafísica, que es una de las últimas materias, puede ser mucho más compleja que en introducción a la filosofía, que gente que mucha está saliendo del secundario. También tenés mucha gente grande que hace mucho tiempo que no estudia y que está iniciando la carrera. Le digo por experiencia porque este cuatrimestre di clase en introducción. Entonces, vayan modulando en relación a qué materias se presentan, qué tipo de discurso pueden bajar para una ayudantía estudiantil, ¿sí? Bueno, no sé si el resto tiene preguntas, consultas, miedos. Ya vamos un montón de tiempo, pero no, nos quedamos un ratito más y... Sí, deberíamos ir cerrando, de hecho. Me parece que esas tres cosas, consultas, dudas y miedos, lo llevaremos tal vez en toda la carrera, ¿no? Pero no sé si será resuelto aquí. Pero bueno, concerniente a lo que son los concursos, me parece que fue todo mucho más que claro. Una sola pregunta que por ahí se podría plantear es si está bien con un plan de clase, presentar un plan de clase, o es necesario también llevar alguna especie de monografía explicando el tema, de la ponencia, ¿no? Si, ¿cómo sería esta presentación, si es que hubiera alguna presentación? Porque una duda que surgió hace unos días es el hecho de si cuando se inscriben había que ya presentar algo, y no había que presentar nada, solamente presentar los papeles de inscripción. Bueno, en el momento del coloquio, en ese momento que sea la presentación, si hay que presentar algo de manera formal o solamente con un plan de clases o algo que se pueda presentar está bien. Bueno, a mí me costó un poco, porque se vuelve un poco extraño esto de que vieron que en el llamado a concurso dice algo así como un trabajo y en la boca, ¿no? Cuando yo vi el llamado y decía presentación en el momento del coloquio, presentación de un trabajo, y el artículo 21, vieron que eso está en el llamado, yo dije, ¿qué trabajo? Y me fui al artículo 21, y el artículo 21 ahí detalla el coloquio, y cómo sería. Entonces, la verdad es que a mí me parece que eso es medio ambiguo. Yo lo preguntaría. Lo que yo entendí ahí es que el trabajo que se refieren es a una planificación de lo que se va a hacer en la clase, pero yo entendí eso. Entonces, nunca está de más, frente a esas dudas que son del orden de qué hay que presentar, preguntar en Secretaría Académica, ¿sí? ¿Qué se entiende por ese punto que hay que presentar? Entonces ahí te van a decir o un plan de clase o, bueno, un trabajo monográfico. Yo entiendo que es un plan de clase y por eso armé ese Word. Pero pregunten. Sí, yo entendí lo mismo, ¿eh? Yo entendí lo mismo. Es una planificación, para mí era una planificación con respecto a la clase que vos vas a dar, y después le vas metiendo los condimentos, le vas a ir agregando, cuando haces la exposición, a ese plan de clase le vas agregando los condimentos de ir mirando la situación. Eso es importantísimo. Cuando uno está en un examen, o en esta ayudantía, o en este coloquio particular, uno tiene que ir mirando cada situación. Si puede lograr observar y disfrutar, bueno, ese sería el sumum, el bonum summum, algo así. El punto es ese. Cuando uno va exponiendo, tiene que ir viendo las situaciones, las caras de los jurados, ahí para dónde van, para dónde no van. Y si uno llega a eso, mientras va explicando, bueno, que yo me acuerdo que lo pude llegar a hacer, pero fue en las ayudantías, vuelvo a repetir, en las que yo quería estar. En las que yo no quería estar, me quería ir. Entonces me di cuenta que ahí el que fallé era yo y no los docentes que me calificaron. Fui yo el que fallé. En las que yo quería estar, puse toda mi industria, todo lo que tenía y más para estar, y estuve. Y en las otras, bueno, fallé yo. Así que sí, obviamente, para mí pregúntenlo, como dice Paula, para mí es un trabajo, y es el trabajo que uno va a exponer. Bueno, en todo caso, preguntaremos en concursos y en Secretaría Académica, y tendremos la información con Micaela. Aquellas personas que estén interesados nos escriben por privado, y en unos días, después del lunes, que sería día hábil, vamos a estar consultando, ¿sí? Para despejar la duda.
entendemos lo mismo, ¿no? Que es un plan de clase o algo, pero para no llevar sorpresas es mejor tener la certeza. Sí, lo bueno es que todavía tienen tiempo porque no es que eso hay que presentarlo para la inscripción, sino que eso ya ahí en el mismo llamado se explica que es para la instancia de coloquio. Entonces, por lo menos, lo bueno es que tienen tiempo para averiguar y que no incide en esto que tienen que presentar sí o sí la semana que viene, antes de las 2 de la tarde, ¿no? Bien, bueno, gracias Daniel, gracias Paula. Micaela, lo que quieras comentar, agradecer también a Juan y a Josefina, que seguramente Micaela te va a agradecer muchísimo, y bueno, gracias. Yo me llevo un balance mucho más que positivo, y muy contento de todas las cosas que se pudieron despejar, así que en ese sentido, muy agradecido de esta participación que han tenido tanto Paula como Daniel. Gracias. Micaela, no sé si quisieras comentar algo. Sí, está mi gata mordiéndome todos los cables, así que apagué la cámara por ese motivo. Cada tanto le agarra y me tira, me revuelve las computadoras, y me hace eso. No, iba a decir que muchas gracias por dar el taller. Yo siempre destaco que estas cosas son las que necesitamos los estudiantes, o sea, atravesamos toda la carrera, pasamos por distintas experiencias a lo largo de cada cátedra y nos brindan ciertas herramientas. A veces lo que nos falta más es darnos consejos del tipo estratégicos, por ahí como lo estuvieron diciendo, darnos la confianza también de decir, adquirir la experiencia, generar antecedentes, y me parece que este tipo de instancias lo subsana, me parece que son re necesarias y que hay que seguir por este camino que venimos un poco marcando con Julio, que es también lo que creemos y la confianza que tenemos que tienen que hacer los estudiantes en el marco de una gestión departamental, es generar la permanencia del egreso, que sabemos que la carrera es una problemática muy presente. Así que bueno, esperemos que todos los que concursen ayudantías les haya servido. Seguiremos generando instancias. Está bueno destacar la voluntad de los graduados como Josefina y Juan, quienes pensamos conjuntamente este taller, y también los docentes que lo dan y nos brindan también estas herramientas que los necesitamos todos los estudiantes. Sin decir mucho más, también gracias a todos los que participaron. Muchos compañeros también quieren ver la grabación y les va a servir tanto para estos concursos como para los próximos, así que esto es algo que nace de una necesidad y que se va a quedar a lo largo del tiempo, esperemos. Yo no tengo mucho más para decir, iría finalizando la actividad. Si alguien más quiere decir algo, es el momento, si no vamos cerrando el taller. Bueno, gracias a todos. Yo quería agradecer también, ya que estamos, a Daniel, a Paula, a Josefina, a Micaela, a Julio y a todos los que participaron. Como dijo Micaela, va a estar subido en unas horas a la página de YouTube del Departamento de Filosofía, así que los que no estuvieron van a poder verlo, los que estuvieron van a poder refrescarlo y seguir el punteo para que tengan una buena presentación en esas ayudantías. Y también desearle lo mejor para esta instancia. Bueno, gracias a todos. Voy a poner stop en la grabación.